Bien, ahí empecé a grabar, chicos, así que empezamos con la clase. Bien, bueno, como ya habrán visto en la teoría, vamos a estar hablando de la clasificación de los 5 reinos, ¿sí? En algunos otros sistemas, y dependiendo de la bibliografía, van a ver que también lo pueden ver como 6 reinos, ¿bien? Pero bueno, en este caso nos vamos a abocar de lleno a la clasificación esta y se las voy a ampliar en el momento que avancemos con esta teoría. Bien, cuando hablamos de los 5 reinos o de los reinos de los seres vivos, estamos adentrándonos a todo lo que es, obviamente, la clasificación de los seres vivos de manera general. Como ustedes vieron en las unidades anteriores, ya hemos visto la clasificación de lo que es biótico y abiótico, clasificación general de los seres vivos, los que son autótrofos, los que son heterótrofos, los que hacen fotosíntesis, los que no. También vieron unicelulares y pluricelulares. Entonces, el objetivo, claro, esta información que ya vieron en las unidades anteriores, como también así vieron la clasificación de tipos de células, procariotas y eucariotas, y dentro de eucariotas, células animales y células vegetales, podamos avanzar con estos conocimientos e integrarlos y entender con todas estas bases los 5 reinos. Entonces, cuando hablamos de los seres vivos, decimos que son aquellos que tienen vida y que son capaces de realizar funciones vitales como lo son la nutrición, la relación y la reproducción. Cuando hablamos taxonómicamente en ciencia, tenemos que entrar a la clasificación de los seres vivos y es por eso que en la historia se llegó a una clasificación general que era clasificar estos reinos. Entonces vamos a ver que la clasificación general se puede dividir en reino monera, reino protista, reino fungi, vegetal y animal. Bien. En este cuadrito muy interesante lo que vamos a ver son las principales características de estos 5 reinos. Bien, cuando hablamos del reino monera, estamos hablando de que dentro de sus características principales, y acá es donde traemos a colación los temas anteriores para que ustedes vayan también adhiriendo los conocimientos y vayan viendo por qué a medida que avanza la teoría en el programa, todo lo que vieron en la unidad 1 y lo que van a ver en la unidad 2 se va a ver reflejado unidad tras unidad. Entonces, cuando hablamos de reino monera, entramos a los organismos que son procariotas y unicelulares, como por ejemplo las bacterias. ¿Se acuerdan bien cuando hablábamos de que era una célula procariota y que era unicelular, verdad? Acá les voy a pedir que mientras vaya a la teoría avanzando, ustedes vayan anotando o registrando qué conceptos aún no tienen bien adheridos para, al cierre de la teoría, puedan hacer una consulta o puedan sacarse las dudas, ¿sí? Mientras tanto, mientras voy dando clase, voy a intentar irlos leyendo y como les dije, cualquier cosa me paran por el chat. Bien. Otro de los reinos que van a ver va a ser el reino protista. Acá ya entramos en organismos que pueden ser unicelulares, de células eucariotas y sus descendientes más inmediatos. Ejemplos de estos organismos son las algas y los protozoos. Cuando hablamos de organismos como por ejemplo heterótrofos, que obtienen su alimento por absorción, como los hongos, que no realizan fotosíntesis y tienen pared celular, como la quitina, que son estas características las principales, vamos a estar hablando del reino hongo o el reino fungi, ¿sí? En la teoría del campus
que ahora no recuerdo de memoria, ustedes la tienen clasificada seguramente como reino fungi, ¿verdad? Ustedes que tienen ahí, que están viendo en el campus. A ver si me contesta Sí, alguno. profe. Sí, perfecto. Ok. Y ahí en el campus están viendo que la clasificación es con 5 reinos, ¿verdad? Sí, sí, Bien, ya profe. les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué les hago esta pregunta. Ok, bien. Avancemos. Otro de los reinos que van a ver en la teoría es el reino, por supuesto, vegetal, donde ya estamos hablando de organismos inmóviles que eran pluricelulares, aunque en esta tabla que ustedes pueden ver no está escrito, pero ustedes ya saben que vegetal y animal son pluricelulares. ¿Cuál era la característica principal? Si pertenece al reino vegetal o al reino plantae, que lo van a ver, por eso les digo, en distintos libros o en distintas bibliografías van a ver que tienen otros nombres. Bueno, hacen fotosíntesis y como todo lo que es reino vegetal, tienen pared celular. Ustedes ustedes van a ver que todo el tiempo estoy yendo para atrás y yendo para adelante, pero porque mi objetivo es que ustedes puedan integrar los conceptos. Si volvemos para atrás y se acuerdan que vieron célula, ¿verdad? Vieron célula, que la diferencia principal entre célula animal y vegetal es que, si bien absolutamente todas las células, que son la mínima unidad de vida, tienen membrana plasmática, es decir, tienen la membrana que delimita el citoplasma o el interior celular con el exterior, las células vegetales tienen a su vez una pared, que es la pared celular, una membrana más que la membrana plasmática, que las células animales no tienen. Perfecto. Ok. Entonces, retomando el tema de los reinos, encontramos entonces en la clasificación de reino animal que aquí los organismos son móviles, es decir, presentan movilidad a comparación de los organismos vegetales, no tienen pared celular e ingieren su alimento porque no hacen fotosíntesis y presentan tejidos diferenciados. Ejemplos, en este caso animal, moluscos, peces y aves. Entonces, chicos, en este sentido que nos vamos a enfocar a desarrollar un poquito cada reino, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vamos a hablar de reinos y de la clasificación es de estas funciones principales que tienen los seres vivos, que lo dijimos en su principio, la relación que tienen estos seres vivos, el tipo de reproducción, el tipo de nutrición y esas características o propiedades principales son las que nos van a llevar a dar cuenta si, por ejemplo, tenemos un organismo determinado y cumple con esas características, a qué reino va a pertenecer. Bien, porque si volvemos, por ejemplo, a la tabla general y vamos viendo características como, por ejemplo, repasamos donde el reino hongo tiene pared celular de quitina. Repasamos ahí en el reino vegetal que las células de vegetal tienen pared celular de celulosa. Repasamos, por ejemplo, que los animales no poseen pared celular, que el reino monera son células procariotas unicelulares, que vegetal y animal son eucariotas, uniendo todas las propiedades y todas las características. Si yo les doy un ejemplo de un organismo, que lo vamos a hacer al cierre de la clase para que podamos hacer esta dinámica de feedback, ustedes van a entender que uniendo todas las características de un organismo que yo les dé, ustedes van a poder clasificarlo específicamente en qué reino están, ¿sí? Respecto a esto, si son unicelulares, si son pluricelulares, si son células procariotas o eucariotas, cómo es su tipo de nutrición, heterótrofo o autótrofo, si tienen pared celular o no, ¿sí? Bien. Bueno, vamos avanzando.
Entonces vamos a abocar a ver un poquito cada reino. Dentro de lo que es el reino Monera, dijimos que las principales representantes de este reino son las bacterias. Como ya vimos anteriormente, sabemos que las bacterias son unicelulares. ¿De qué tipo de células? Procariotas. Es decir, si vamos repasando, recuerdan que las procariotas no tienen un núcleo definido, tienen ADN circular en el citoplasma, en un sectorcito que se llamaba nucleoide, que es una zona donde está ese ADN, pero no está dividido físicamente porque la célula procariota no posee envoltura nuclear. Y lo que van a ver de características acá que en el reino Monera, que son las bacterias, presentan distintas formas. Si ustedes ven, por ejemplo, dentro de estas formas, encontramos la forma espiralada, la forma esférica, bastón y hay otras más. Generalmente un científico que va a determinar si un organismo como esta, como alguna bacteria que encuentra y hace ve en un microscopio una muestra o un barrido, van a, con esa forma yo puedo determinar qué tipo de bacteria es, ¿sí? Entonces, volviendo a bacteria, además de presentar distintas formas, pueden presentar distintas formas de alimentación. Es decir, puede haber bacterias que sean autótrofas y o heterótrofas. Las bacterias, como junto con los hongos, cumplen un rol muy importante en la descomposición. Y también tenemos bacterias que son patógenas, que son causantes de enfermedades y bueno, en la industria se eliminan estas bacterias, es un dato que todos saben, que tomamos antibióticos para eliminar las bacterias. Entonces, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior qué diferencias había entre virus y célula o virus y un organismo celular? ¿Se acuerdan esto que Hola. lo vimos? ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una consulta, chicos, que hablaron? O se puedo responder a la pregunta que hizo. Bien, Ro, a ver, vos que me escuchaste o quien me has escuchado, ¿recuerdan qué diferencia hay entre virus y bacteria? Que el virus El necesitaba virus, de un huésped para sobrevivir. claro, no tiene vida. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando vemos acá, ¿sí? Recuerden, miren estas cosas que tienen que empezar a conectar, como siempre les digo yo, cuando estamos estudiando la teoría, que puedan llevarlo a la vida cotidiana. En este caso estábamos viendo que en la clasificación de bacterias, como por ejemplo las bacterias patógenas, se pueden tratar con antibióticos. Bien, entonces, sabiendo, por ejemplo, que una enfermedad respiratoria como el COVID o como influenza, que son enfermedades causadas por virus, ¿sí? ¿Ustedes tomarían antibióticos? No, profe. A ver, ¿algún valiente? ¿Cómo? No, no, profe. Claro, claro que no. A veces, chicos, pasa que cuando uno se resfría por un virus, las defensas bajan y sí ocurre que luego de varios días con el virus, como bajo el sistema inmune, empiezan a aparecer en las mucosidades mucho moco y bacterias. Por eso, en ese caso y solamente en ese caso se da antibióticos, porque podemos evaluar que tras varios días
de un resfrío, si el resfrío se complejiza, hay bacterias y estas bacterias son patógenas y una de los indicadores sintomáticos que voy a tener seguramente van a ser fiebre, ahí yo ya tengo un indicador de que esta gripe que fue causada por un virus, que se bajaron las defensas, tengo bacterias patógenas, aparece la fiebre y solo en ese caso yo debería, obviamente, si tengo fiebre voy al médico y solamente en ese caso el médico va a suministrar antibióticos, porque el antibiótico mata las bacterias, pero no va a matar los virus. Entonces, cuando uno tiene un síntoma de resfrío o cuando tiene síntomas que son causa de un virus, ¿sí? En algunas enfermedades virósicas, como lo son los herpes, o algunas enfermedades que causan ciertas llagas o dolores o inflamación, se va a dar un antivirósico donde como que va a apaciguar la vida del virus, pero el virus cumple un ciclo y hasta que no cumple ese ciclo no se va el síntoma del virus de por sí. ¿Sí? Ahora, bien distinto es, como les repito, cuando yo ya tengo una bacteria en mi sistema y ahí sí voy a recurrir a tomar antibióticos. Son cosas que yo les voy a ir anexando a medida que transcurren las clases para que ustedes puedan ir teniendo este contacto con lo cotidiano. Así que cualquier cosa que me quieran preguntar o que podamos analizar, bienvenido sea, ¿sí? Y perdón que a veces me voy por las nubes, pero bueno, me parece súper interesante que puedan empezar a conectar la teoría con la realidad. Bien, avancemos. Entonces, como ya dijimos, las bacterias son eliminadas con antibióticos. Sigamos avanzando. Reino protista. Este reino está constituido por los famosos protozoos y por algas, ¿ok? Entonces, acá van a ver una característica muy similar al reino monera. ¿Cuál es? Que son unicelulares. ¿Qué diferencia hay entonces con el reino monera? Es que en el reino protista son unicelulares, pero son eucariotas, no procariotas. Entonces acá, ojo, si yo presento un organismo unicelular eucarioto, vamos a estar hablando del reino protista. Si yo presento un organismo unicelular procarioto, vamos a estar hablando del reino monera. Bien, entonces, el reino protista tiene una característica, es que estos seres vivos viven en ambientes acuáticos y dentro de otros seres vivos. Muchas veces habilitan dentro de insectos lo que se comportan como vectores, ya que una vez que estos pican a otro animal, éste se enferma, como por ejemplo el mal de Chagas. Las algas pueden ser pluricelulares. Ojo acá. Y como acá dice acá, dan un ejemplo como el cochayuyo, o unicelulares conformando el plancton. Las algas pluricelulares son autótrofas. En cambio, las unicelulares pueden ser autótrofas y heterótrofas. Entonces, evalúen estas características, ¿sí? Estas características propias de un reino para que puedan tener en cuenta varias propiedades a la vez para que después no se vayan perdiendo con la clasificación de los reinos. Vamos bien hasta acá, ¿no? Todos van bien, entendiendo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos al reino fungi o al reino hongo. Este reino está constituido por los hongos, ¿sí? Los hongos son organismos. A ver, eucariota. Hongo es eucariota. Multicelular, ¿sí? La mayoría son hongos, de los hongos son multicelulares. Pero, ojo acá, que pueden existir hongos unicelulares. Y acá una cosa clave que los diferencia del reino planta, y por eso no podemos decir que los hongos son de las plantas y tienen una clasificación propia, por eso existe el reino fungi, es que ellos
son heterótrofos, ¿sí? ¿Qué quiere decir heterótrofos? Comen, ¿sí? Comen y no producen su propio alimento, o sea que no hacen fotosíntesis. Y químicamente, que también presentan pared celular como lo son las plantas, tienen una pared celular distinta, principalmente los hongos de quitina y dijimos de las plantas, que ya lo vamos a ver a continuación, que es celulosa. Bien. ¿Les gusta comer hongos? Los champiñones, sí. A mí Ay, sí. muy bien, me encantó. Bueno, les voy a dar acá un tip, anótenlo, pero se los súper recomiendo y van a salir maravillados. Busquen después en Netflix hay un documental de hongos que es, pero maravilloso. Realmente es para no perdérselos. Ustedes que van a estar en seguridad e higiene, que van a estar en ambiente, no sé si alguien lo ha visto, pero a mí me pareció alucinante, así que si no lo han visto, se los recomiendo. Hola, La profe. profe, Sí, ¿tienen agua? Se llama Mundo Fungi. ¿Puede ser? sí, Lo vi. sí. Ahora no está disponible en Netflix, lo sacaron. Ay, no me digas, no, maravilloso. Bueno, si lo pueden googlear y lo pueden ver, se los recomiendo. Profe, Esta perdón, aplicación de ¿podría Dorfler repetir usa las datos para características de extras los para los hongos? audios. A ver, si hablan de a una vez o levanten la manito, porque no, si hablan todos al mismo tiempo, hay interferencia de micrófonos. A ver, otra vez. Yo, profe, le pedía si podía repetir las características de los hongos. Ok, bueno, principalmente la característica de los hongos es que son heterótrofos, es decir, se alimentan de sustancias externas, es decir, no producen su propio alimento, no son autótrofos, y eso hace que se diferencien del reino planta, por eso tienen una clasificación propia. Pueden ser multicelulares o unicelulares, la mayoría son pluricelulares o multicelulares, que es lo mismo. Y la característica principal es que están formados por células eucariotas. Bien, entonces, y una de sus funciones, vieron que también vimos, a ver, en las primeras partes donde vimos abióticos y bióticos, vimos que su función principal es la descomposición, ¿sí? Los hongos son como los últimos en la cadena alimentaria porque son los famosos descomponedores, ¿sí? Bien. Reino vegetal. Ustedes ya vieron célula vegetal. Aquí no debieran tener grandes dificultades para entender. Vieron que las células vegetales. A ver, chicos, otra cosa importantísima, obviamente. Las células vegetales son parte del reino vegetal. Las células animales son parte del reino animal, ¿sí? Las células procariotas son casi exclusivamente del reino monera, porque son las bacterias. Y después vamos a tener dentro de protistas y de hongos, que son células eucariotas, que no son ni vegetales ni animales. ¿Bien? Entonces, en reino vegetal, este reino está constituido por plantas, ¿sí? Por las plantas, dentro de las cuales podemos hacer una subclasificación, por ejemplo, como los musgos, los helechos, las hierbas, los arbustos y los árboles. Esto obviamente que ustedes van a ir de a poco mientras van conociendo algunas especies, van a empezar a entender qué tipo de organismos son y en qué reino los clasificaríamos. Esto, a ver, ¿por qué es importante para ustedes? Como van a tener obviamente una orientación en ambiente, se van a encontrar que hay un montón de especies que en función de las propiedades que ya venimos viendo, las van a poder clasificar de manera correcta si pertenecen al reino hongo o al reino vegetal, por ejemplo. Bien, dentro de las plantas
ya dijimos, son organismos pluricelulares y cuando decimos que es de planta, son absolutamente autótrofos, es decir, que van a hacer fotosíntesis. Y si hacen fotosíntesis, ¿qué organelas tiene un organismo que hace fotosíntesis? ¿Se acuerdan las organelas? Los cloroplastos. Los cloroplastos. Perfecto. Bueno, entonces, acá también, por ejemplo, en una clasificación general podemos hablar de algunos tipos de plantas como las vasculares que se van a subdividir en plantas con semillas y sin semillas. Bien, cuando hablamos de plantas con semillas, hablamos de los famosos gimnospermas, que son las semillas desnudas, o los angiospermas, cuyas semillas están dentro de los frutos. Acá una pausa. Me estoy perdiendo un poco, como les dije al principio, con esta guía del campus, ¿sí? Porque no puedo acceder al campus, entonces no estoy logrando ver si me está faltando algo para darles o no. Ya voy a solucionar el tema del campus, así que vamos a avanzar hoy principalmente con los 5 reinos y con el cierre de clase que he armado ya en función de lo que había en el campus, pero bueno, en este momento no puedo acceder al campus, así que no puedo ver específicamente si me estoy olvidando de algo. Cualquier cosa, me lo avisan, me lo preguntan, me lo dejan escrito en el chat y lo vamos viendo. Ya estimo que para la semana que viene vamos a tener solucionados algunos problemas técnicos, así que 1000 disculpas por el contratiempo que estoy teniendo. Bien, avancemos. Llegamos a nuestro reino, reino animal. ¿Qué dijimos que son los del reino animal? Nosotros estamos dentro del reino animal, como la mayoría de los animales, ¿sí? Que son organismos multicelulares, eucariontes, células eucariotas y heterótrofos. Acá vamos a hacer hincapié en algo muy importante donde sabemos que los organismos del reino, ¿sí?, animal presentan locomoción, ¿sí? A diferencia, por supuesto, que del reino vegetal, que son inmóviles. ¿Sí? Nosotros, los del reino animal, tenemos un sistema de locomoción propio y esto se debe a la complejidad que tienen los organismos del reino animal, que es porque tienen un sistema nervioso, ¿sí? Dentro del reino animal tenemos especies que habitan distintos tipos de ambientes, ¿sí? Terrestre, acuático, aéreo terrestre, terrestre acuático. Sabemos muy bien que hay especies que si bien viven más en, no sé, por ejemplo, si hablamos de aeroterrestre o terrestre acuático, hay especies que pueden dormir, no sé, en agua o en tierra, pero están viviendo, van y vienen entre un ambiente y el otro ambiente. Bien. Taxonómicamente subdividimos este reino en 2 grandes grupos, invertebrados y cordados, los que a su vez se subdividen en cordados no vertebrados y cordados vertebrados. Acá, chicos, ¿sí? Cuando hablamos de vertebrado o no vertebrado, nos estamos refiriendo a la columna vertebral, ¿sí? ¿Qué animal me pueden decir que no tiene columna vertebral y que es del reino animal? ¿Qué creen ustedes? ¿La ¿Puede ser serpiente? la serpiente, ¿Una profe? lombriz? ¿La medusa? Bueno, hay un montón de opciones ahí muy interesantes. Y hay algo más. Me El encanta pulpo, que participen. ¿Cómo? el pulpo, el calamar. La Bueno, y medusa. algo más chiquito. Una lombriz. Bueno, ahí vamos. ¿Qué otra cosa? Las Que no sea abejas. vertebrado. ¿Cómo? ¿La estrella de mar, profe, puede ser o no? O nada que ver. Ay, escucho recortado. ¿Alguien me dijo la mosca también? ¿O la abeja? Yo dije las abejas. Yo dije las Bueno, abejas. perfecto. Los insectos. Los insectos.
no me quiero ir por las ramas, pero ahora que se los voy a dejar seguramente en noticias o en cuando tenga acceso al campus, les voy a dejar para que ustedes puedan incursionar en esto, algunos nombres de algunos animales, ¿sí? O de algunas especies que ustedes no sepan en qué clasificación entra para que ustedes puedan jugar con esta clasificación, ¿sí? Empiecen a jugar con esto, empiecen a adentrarse al mundo de lo que son los reinos o de las especies, porque cuando ustedes hablan de reinos quizás no manejan la terminología, pero como ustedes están nombrando todo esto, empiezo. Estrella de mar, abeja, pulpo, calamar, empiecen a buscar esto y hagan una listita de qué características tienen y si son del reino animal, si lo clasificarían como vertebrados o invertebrados y, por ejemplo, busquen, no sé, champiñón, es hongo. Empiezan a jugar con esto, con esta búsqueda, para que al menos puedan también encontrar dentro de sus intereses personales, ¿sí? ¿En qué clasificación caería? ¿Bien? Bueno, avancemos. ¿Hay un micrófono abierto? Bien. Entonces, como venía contándoles, dentro de cada reino, ¿cómo? Bueno, como venía contándoles, chicos, dentro de cada reino nos vamos a encontrar con lo que es la especie. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, chicos. Chicos, ¿alguien tiene micrófono abierto? Abigail, profe. Bueno, chicos, cierren el micrófono, por favor. Bueno, como veníamos hablando de las especies, ¿sí? A ver, entendamos, reino animal, si ustedes a grandes rasgos piensan ya en los animales, se nos van a venir muchísimas ideas a la cabeza, ¿sí? Elefante, león, mono, ta. Entonces, lo que nosotros vemos fenotípicamente hablando, y esto estoy hablando usando una terminología genética, si es lo que yo veo como animal, como el nombre del animal, eso es cuando yo identifico claramente una especie. Que está bien, cuando lo hablamos en la clasificación, van a ver que obviamente cuando yo digo gato, que es una especie, el gato es una especie, ¿sí? Un tipo de animal, el nombre del libro es Felis catus, ¿sí? Y el género es Felis. Y así con la clasificación en familia, orden, clase y tipo. No creo que les tomemos con gran profundidad los nombres, porque, a ver, chicos, imagínense que dentro del reino animal, que es el reino más grande, vegetal, bacteria, el nombre no más común, conocemos algunos y otros miles de no. Imagínense sabernos el nombre de la especie, el nombre. Sí, bueno, esto generalmente hay gente que en biología evolutiva o en carreras donde existe una especialización, se dedican de lleno a esto. Lo más importante es que ustedes sepan en conceptos generales cuáles son los 5 reinos, cuáles son sus propiedades específicas que hacen que una especie o un organismo o un ser vivo pertenezca a un reino determinado y que conozcan esta clasificación general que además de saber de los reinos, dentro de las subclasificaciones, adentro de reinos vamos a tener especies, género, familia, orden, clase y tipo. ¿Estamos? Bien. Sin perder de foco, por ejemplo, en estas características generales que fue con las que empezamos la clase y con la que hacemos hincapié en las unidades anteriores, que son tener en cuenta qué tipos de células
componen el ser vivo que yo quiero clasificar, qué tipo de nutrición tiene este ser vivo, qué tipo de relación tiene. ¿Bien? Entonces, datos de interés a tener en cuenta cuando hablamos de reinos. Clasificar, ¿sí? Los biólogos y todos durante la historia se han dedicado a clasificar, porque es una forma de estudiar entre esto que les digo, las características que tenemos en común y las características que nos diferencian un ser vivo de otro ser vivo. Entonces, la clasificación lo que nos permite es ordenar para comprender mejor los elementos de un conjunto. Muy seguramente, chicos, ustedes para trabajar tanto en seguridad e higiene como en ambiente van a tener que tener en cuenta clasificaciones, ¿sí? Esto, obviamente, como les dije, comprende y nos ordena. ¿Qué es la taxonomía? Es esta ciencia que dicta pautas para clasificar justamente los seres vivos, ¿sí? Y esta clasificación entienda que a un criterio evolutivo. Cuando hablamos de criterio evolutivo, entonces, vamos a volver atrás y recordamos qué célula fue la primera en existir, ¿la procariota o la eucariota? Procariota, profe. Muy bien, entonces ahí vamos a ir atrás y vamos a ir adelante para que entendamos y podamos trabajar bajo estos contextos reales, ¿sí? Para que ustedes la teoría, como les digo, lo más importante es que ustedes puedan relacionar la teoría con la vida, porque así a ustedes les va a ser más fácil, no solamente vivir y tener cosas súper tangibles a la hora de la vida cotidiana como seres humanos que son, sino también llevarlo al ámbito laboral. Bien, la nomenclatura binomial permite referirse a una especie utilizando un nombre universalmente aceptado, independientemente del idioma que se exprese. Es decir, generalmente, chicos, a ver, cuando estamos hablando de una especie como lo es el gato, que tiene un nombre específico, la nomenclatura ubica a esta especie animal con el nombre gato. Bien. Un grupo de seres vivos pertenecen a la misma especie si pueden reproducirse entre sí y sus descendientes ser fértiles. Entonces, cuando hablamos de especies, y aquí lo importante es este concepto de reproducción entre sí, es porque obviamente, chicos, para la característica que presentamos al inicio, que es esta propiedad, además de la nutrición, es la reproducción, solamente es viable la reproducción dentro de la misma especie, ¿sí? Hay casos tomados excepcionales, como lo es la mula, que viene de dos especies distintas, ¿sí? Pero no suele ocurrir. No suele ocurrir que una especie se cruce con otra, ¿sí? Bien. Los seres vivos, perdón, los virus. Ya dijimos, ya creo que hasta se los dibujé. Los virus no son seres vivos, pero pueden infectar cualquier célula. Los seres vivos se agrupan en 5 grandes reinos. Entonces dijimos, el reino de las monedas, los protistas, los hongos, los vegetales y los animales. Repasamos que el reino monera está compuesto por seres vivos unicelulares y ya dijimos que es sin núcleo definido, es decir, que las células son procariotas. Las bacterias pertenecen al reino monera y ya sabemos que hay muchos tipos de bacterias y algunas pueden ser patógenas. Dentro de lo que es el reino protista dijimos, pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero sí sabemos que tienen núcleo definido, es decir, son células eucariotas. Ejemplo, los protozoos y las algas. El reino de los hongos
Está compuesto por los mohos, las levaduras y las setas y son seres vivos pluricelulares, ¿sí? Se alimentan de materia orgánica. Acá, chicos, recuerden, todos los seres heterótrofos se alimentan de materia orgánica, es decir, comen. Digo comen entre comillas porque no todos los seres heterótrofos tienen boca como nosotros, pero comen entre comillas. Es decir, que no son autótrofos, es decir, que no producen su propio alimento. Bien. Cerré algo. A ver, no sé qué hice. Toqué algo. Ahí está. Siguen viendo pantalla bien, chicos, ¿no? Porque Sí, toqué profe. algo. Sí, Profe. profe. Ok. Profe. Ay, chicos, toqué algo y bueno. Vieron que los biólogos dicen que no son muy buenos con la tecnología. Lo voy a volver a traer acá. Ahí está. Bien. Vamos para atrás, para abajo de nuevo. ¿Lo ven bien, no? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, vamos entonces a la conclusión en esto de los 5 reinos, la conclusión general. Entonces, a través del tiempo, los biólogos lo que han ido es trabajando con las clasificaciones de los seres vivos justamente para esto, para poder unir todo lo que son propiedades específicas y poder clasificar y ordenar las especies, los seres vivos, ¿sí? Entonces, de esta manera, es por eso que llegaron a la clasificación de los 5 reinos, ¿sí? No sé si ahí en el campus ven un poquito de reseña histórica. Hay varios reseñadores en la clasificación de los reinos. En mi caso particular no me interesa que sepan de memoria el tema de la historia en sí, pero bueno, está bueno que la conozcan, que la sepan. Y dentro de esta clasificación, obviamente, nos basamos en lo que es la historia evolutiva, es decir, lo que es el estudio de la filogenia, de los grupos de organismos que están emparentados. Sabemos que para hacer esta clasificación de los reinos hay una información muy valiosa que tiene que ver obviamente con el ADN, que es el material genético de estos organismos, y al momento hay otra clasificación que estimo que es una clasificación moderna, más allá que es distinta a la clasificación de los 5 reinos, que está, en vez de clasificarse en 5 reinos, es la clasificación de los 3 dominios, que es la clasificación de Eucaria, Bacteria y Archaea, ¿sí? Si ustedes, antes de hacer esta pregunta que va a ser disparadora para que ustedes piensen, cuando les acabo de mencionar estos 3 dominios, Eucaria, Bacteria y Archaea. ¿Está en el campus esto de los 3 dominios? Les vuelvo a preguntar porque recuerden que hoy no puedo acceder al campus y no lo puedo ver. Sí, profe, sí está. Perfecto. Bien, entonces, rápidamente, ¿qué me pueden decir de esta diferencia? A ver, si yo antes tenía clasificación de los 5 reinos, ¿no? 5 reinos. Teníamos, repasemos, monera, protista, fungi, vegetal y animal. Y ahora yo, que soy un científico, propongo esto de los 3 dominios. Eucaria, bacteria y Archaea. ¿Dónde meto o qué reinos meto, por ejemplo, en el dominio Eucaria? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué reinos meto en el dominio Eucaria? Que viene de eucariota. Los protistas, el vegetal y el animal. ¿Y los hongos?
Reino Fungi, profe, también. Sí, sí. Claro. Bueno, entonces Plantas también. ahí ya entienden. A ver, repasemos de nuevo. ¿Qué reinos tienen células eucariotas? El fungi, el vegetal, el animal y el protista. Todo menos el monero. Excelente. Bárbaro. Y entonces ahora, ¿qué hacemos con el otro reino que nos quedó ahí colgado y hay dos dominios más? Arquea y bacteria. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿algún valiente? El Reimón era. ¿Cómo? Profe. Reino Sí. Monera. Bueno, pero ¿qué hago ahora con el reino monera? Si tengo dos dominios más que me faltan, tengo bacteria y arqueae. ¿Qué vieron en la teoría de bacteria y de arqueae? Porque digo, si yo me fui a los reinos y metí de los 5 reinos, de los 5, 4 los metí en Eucaria, ¿qué hago con este reino que me queda? Y con la nueva clasificación con los dos dominios, ¿qué creen ustedes? Compartimos. Ponemos, ¿Qué compartimos? Al monero lo metemos los dos dominios nuevos. Va a haber un grupo del Reino Monera que va a estar en el otro dominio. Muy bien. ¿Y se acuerdan cuál es? ¿Qué grupo famoso podemos meter en Arqueae y no en Bacteria? procariotas. ¿Cómo? ¿Se acuerdan o no? Bueno, son bacterias que tienen características muy específicas, que por ejemplo son las más antiguas, resisten a altas temperaturas, ¿sí? Son bacterias muy específicas, ¿sí? Que en vez de entrar en el mundo, en el dominio de bacteria, va a ir a parar al dominio de arqueaes, ¿sí? Las procariotas son las más antiguas, ¿o no? Bueno, pero las bacterias también son procariotas, o sea, arquea y bacterias son procariotas. ¿Sí? Son procariotas y unicelulares también. Acuérdense que es lo mismo, como dijo la compañera. Una compañera ahí dijo, vamos a meter este reino en ambos dominios. Es decir, algunas especies del reino bacteria entrarían en este dominio bacteria y otras especies del reino monera entrarían en este dominio que es el arqueae. ¿Sí? Esto es para que entiendan la relación que hay entre los 5 reinos y los 3 dominios propuestos. ¿Se entendió? Les voy a hacer una pregunta para no agobiarlos con tanta información. Hoy exclusivamente nos vamos a centrar en esta clasificación, pero me gustaría que podamos ver, ¿ustedes vieron el práctico? ¿Estuvieron viendo el práctico de esta parte?
No, profe, todavía no. No, Todavía profe. no. No, Ok, profe. bien, no lo vieron. Ok. Quiero que para la clase próxima vean el práctico bien y que puedan hacer consultas respecto a eso. Hemos armado un práctico que entiendo, no lo puedo ver, chicos, justamente porque no estoy teniendo acceso al campus. Hemos armado algunas cositas muy interesantes que quería que las trabajáramos en clase, que si bien ustedes para responder el práctico se dan cuenta que es múltiple opción. Lo bueno es que yo no puedo en sí evaluarles en el campus las justificaciones o debatir respecto a las múltiple opción porque ustedes contestan la múltiple opción, lo envían y nosotros vemos si respondieron bien o mal. Entonces lo que me interesa es que en clase podamos utilizar los espacios de consulta para que ustedes pregunten los trabajos prácticos o podamos resolver esas dudas. Yo ahora, a modo de cierre de la clase, traje un preguntero armado que me gusta hacerlo para que ustedes puedan tomar anotaciones y que vayan también pudiendo identificar qué cosas son las importantes de una teoría, ¿sí? Yo tengo, gracias a Dios, en todos mis años de docencia universitaria, hace muchos años que trabajo en docencia universitaria, principalmente en la Universidad Nacional de San Luis, he estado muy abocado al desarrollo de las teorías y los trabajos prácticos en estudiantes de primer año. Entonces, compruebo o al menos entiendo que les es muy positivo a ustedes y si me dicen lo contrario, no lo trabajamos así. Esto de generar feedback, de generar preguntas disparadoras, que a ustedes les resulte al menos como disparador, ¿saben para qué? Para que ustedes puedan ir a su cajita de memoria o a su cajita de lo que han estudiado y decir, ah, lo que me está preguntando la profe lo sé, lo identifico claramente. Y si no, que puedan tomar anotación de estas preguntas disparadoras que voy a hacer yo, que no son evaluativas en este momento, si yo no estoy evaluándolos a ustedes, pero está bueno que ustedes puedan participar o registrar si entienden lo que yo pregunto y si no, puedan decir, profesor, no lo entiendo, hablemoslo, trabajémoslo en la consulta o ustedes simplemente van a tomar un registro de esto para decir, bueno, mire, la profe preguntó esto y yo no lo entendí o no lo sé, así que voy a ir a la teoría y la voy a repasar. ¿Bien? Bien, vamos a empezar con este preguntero cortito, más o menos cortito que armé, y ustedes, los que se animan a responder, bienvenido sea, pueden responder por micrófono o pueden responder por el chat. Y los que no se animan o los que no saben la respuesta, no pasa nada. La anotan y la van registrando en su cajita de dudas para fortalecer los conocimientos y volver a la teoría y hacer un buen repaso. ¿Bien? Vamos. Dice entonces, vamos a preguntar rápido, rápido, rápido. A ver, si yo digo ya, ¿cuántos reinos entonces? ¿En cuántos reinos puedo clasificar los seres vivos? ¿Y cuáles son? Rápidamente, ¿cuántos reinos son? 5. Muy bien. 5 reinos. Me encanta que se peleen por la respuesta. Bien, ¿cuáles son esos 5 reinos? Monera, Reino protista, fungi, Protista. monera, fungi animal. y animal. Excelente. Y si, Vegetal, sí. bien. Y si tengo que meter entonces sus 5 reinos en solo 3 dominios, ¿cuáles eran los 3 dominios? Eucariota, bacteria y arquearia. Bárbaro. Vamos bien. Ok. Segunda pregunta que voy a hacer. ¿Qué tipo de células, sí? ¿Qué tipo de célula tiene el reino Monera? Procariotas unicelulares. Procariotas. Muy bien. Procariota Procariota, esa unicelular. es la respuesta. Esa es la respuesta. Procariota. Perfecto. Esa es la respuesta. Procariota. Bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es el reino que principalmente realiza fotosíntesis?
El vegetal. Reino vegetal. Vegetal. Muy bien. Bueno, me encanta. La verdad que son todos muy participativos. Bien. Vamos a la pregunta número 4. Si yo encuentro una especie, bien, soy científico o soy técnico en seguridad y higiene y viene alguien y me dice, mira, tenemos acá una especie que es descomponedora. ¿En qué reino lo vamos a clasificar? Fungi. Reino fungi. 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 Bien, Es un hongo. perfecto. Excelente. Excelente, excelente. Bien, si hablamos de los protozoos, ¿a qué reino pertenecen? ¿Al protozoo o al reino animal? Ese era fácil, chicos. Reino Al reino protista. animal. Muy bien. Al reino protista. Al reino protista. Claro, protozoos y algas. Muy bien. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el único, escuchen bien la pregunta, cuál es el único reino que está formado exclusivamente por organismos unicelulares? Bacteria. ¿El moneras? ¿Monera? Ok, bacteria monera. Es monera, pero bacteria está bien tomado. Monera, excelente. Pero ya sabemos que hay en otros reinos, hay organismos unicelulares. ¿En qué otro reino hay unicelular y qué diferencia hay con el reino monera? Los protistas, profe, porque los protistas son células eucariotas y los moneras son procariotas. Perfecto, muy bien. Entonces todos van anotando, esto va a ser de repaso para que se vayan con la teoría súper aprendida. Yo siempre digo, si las personas atienden en teoría, hacemos un buen repaso, después es muy probable que volver al libro solamente les resulte para hacer un repaso general. Pero la teoría está para eso, para que ustedes puedan asentar los conocimientos y por eso es que hago esta dinámica de trabajo en el aula Profe, virtual. una consulta. Sí, sí, Darío. ¿Me puede repetir los 3 dominios? Porque a ver, los tengo, pero me parece que los anoté mal. Porque Ok, justo se me cortó el internet. ok, tenemos Eucaria, que dijimos que van a entrar los cuatro reinos que pertenecen a Eucaria. Tenemos el dominio Bacteria y el dominio Archaea, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Por favor. Bien. Otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el principal modo de alimentación del reino planta o del reino vegetal? Estamos La hablando de fotosíntesis. propiedad funcional. Fotosíntesis. La fotosíntesis. Autótrofos. Muy bien. Es decir, hacen fotosíntesis y su clasificación es que son autótrofos. Perfecto. Bien. Si hablo de pared celular de quitina, ¿de qué reino estoy hablando? Vegetal. 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 Quitina, Fungi, dije. Los hongos, fungi. Muy bien. Vieron que son detalles que no son menores. Si ustedes van prestando atención en esto, se van a dar cuenta para que no se olviden de que para el celular hay dos reinos que tienen para el celular, ¿sí? El fungi y el vegetal. Solamente se van a diferenciar en su componente principal. Vegetal, que era celulosa, y el de hongos es quitina, ¿sí? Ahora, procariota, Perdón, ¿tiene para profe. el celular? Profe, No, salió profe. cortado. Ok, pregunté. Estamos hablando de las diferencias que hay entre hongos y vegetales que ambos tienen pared celular, ¿sí? Uno tiene pared celular de celulosa, que ¿cuál era? Vegetal. Vegetal. Perfecto. Y otros tienen pared celular de quitina, que son los hongos. Ok. Pero, procariota, ¿tiene pared celular o no tiene pared celular? Sí, profe, tiene para el celular.
Sí, La profe, mayoría de las sí, profe, procariotas. sí tiene. Exacto. No hablamos de procariota ni de celulosa ni de quitina. Tiene pared celular. No hemos visto ni siquiera cómo está formada la pared celular en bacterias, que no tiene nada que ver a hongos ni a vegetales. ¿Ok? Bueno. Me mareé, Estoy perdón. buscando. ¿Cómo? Me mareé, perdón. ¿Hay procariotas que tienen pared celular? Las procariotas tienen pared celular. Todas las bacterias, todas las células procariotas tienen pared celular. ¿Sí? Si yo les voy a contar algo. Yo trabajo en un laboratorio, hago diagnóstico en biología molecular. ¿Sí? Nos llega una muestra que tiene posiblemente bacterias. Si tiene posiblemente bacterias, yo, para ver su ADN, que es lo que cualquier especie que yo quiera ver, chicos, voy a tener que llegar hasta su ADN. ¿Sí? Cuando estuvo lo del COVID, vieron que les hacían los test rápidos, ¿sí? Del virus. Hay técnicas moleculares donde yo puedo acceder a ese material genético, donde hay virus que, valga la redundancia, que creo que se los expliqué en la clase anterior, que hay distintos tipos de virus. El virus tiene, como cualquier partícula infecciosa, tiene ADN o ARN, es decir, tiene material genético. Más allá de que el virus no tiene vida, lo que lo hace una partícula infecciosa es que tiene material genético, ¿sí? Más allá de que, como todos dijeron, el virus para vivir necesita de una célula huésped. ¿Por qué necesita una célula huésped? Porque va a infectar, ¿sí? Yo tengo el virus, inyecta su material genético adentro de la célula huésped y ese material genético va al núcleo de la célula huésped, como lo somos los humanos, usa su maquinaria celular y se reproduce. ¿Bien? Este ADN, ¿sí? Que entra a la célula huésped, si yo accedo a su ADN, yo puedo saber qué tipo de especie tengo con técnicas moleculares, como lo es en el diagnóstico de biología molecular. ¿Qué es lo que hago yo? Me dedico a la parte clínica en el Hospital Ramón Carrillo, hago diagnóstico de biología molecular. Entonces, las bacterias que tienen pared celular, ¿sí? Protegen al ADN, ¿sí? Entonces, si yo creo que hay ADN de bacteria, lo que voy a tener que hacer para acceder a ese ADN es romper la pared celular y llegar a su ADN para después amplificarlo y determinar por una técnica si este ADN es de bacteria o no lo es, ¿sí? Lo que quería explicarles a esto, a lo que voy, es que las paredes celular, ¿por qué por qué son tan patógenas y tan resistentes las bacterias? Es por esto, porque tienen una pared celular que hace que, que su ADN adentro sea como resistente a nada. No es tan fácil matar la bacteria, por eso obviamente recurrimos después a tomar antibióticos o a sustancias específicas que lo que van a hacer justamente es llegar primero a eliminar esta barrera física que tienen las bacterias, que son las paredes celulares, ¿sí? Y siempre me voy por las ramas, ustedes verán. Bueno, quizás no han leído una parte del trabajo práctico, pero la quería traer a colación para que la veamos un poquito y se vayan un poquito y vamos a ir cerrando hoy esta clase para que no se les haga muy pesado. Y Profe, entiendo que sí. perdón, se abre mañana recién el trabajo práctico, no lo tenemos disponible Ah, todavía. o sea que todavía no está abierto el trabajo práctico, ¿no es cierto? Entonces, de Reinos. No, Profe, eso No, le iba a profe, decir que todavía no está abierto. Ok, listo. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esto. Nos vamos a quedar con las preguntas disparadoras porque no les voy a adelantar que hay una parte en el práctico que está muy linda, que la van a poder responder por múltiple opción, pero quiero que la semana que viene lo debatamos en clase. O sea, anoten, hagan bien el trabajo práctico, estudien la teoría
Y la clase que viene, si bien vamos a seguir avanzando con esta unidad, que es la unidad 2, que tiene varios temas, quiero que empecemos a hacer este feedback de la parte práctica, porque les he dado algunos casitos. Les voy a adelantar un solo caso porque soy ansiosa, para que podamos y para que ustedes se vayan pensando un poco este formato de práctica, entre comillas, que lo que induce al estudiante es que los que puedan pensar un poco, que puedan entrar en esta clase de raciocinio y que la puedan llevar a la vida cotidiana, ¿sí? Les voy a dar un solo ejemplo y cerramos la clase con broche de oro y ustedes después me prometen que estudian bien la clasificación, hacen el trabajo práctico y cualquier duda que tengan lo vamos viendo en la clase próxima, ¿sí? Que no sé al momento, ahora tenemos que terminar de organizar, creo que va a seguir quedando, como ya dijimos, en los horarios establecidos, en que la comisión 1 va a quedar a las 5 de la tarde y la comisión 2 en otro horario, pero bueno, vamos a ir viendo cómo trabajamos semana a semana con el otro profesor, ¿sí? Para que ustedes, bueno, puedan tener a ambos docentes dándole las teorías y las consultas. Bien, les voy a dar un caso. Es como un problemita así como muy sencillo donde a ustedes, por ejemplo, supongamos que van a ir a trabajar a un hospital como técnicos en seguridad e higiene y les presentan un caso donde les dicen que se ha encontrado, ¿sí? Escuchen bien, se ha encontrado un organismo, un microorganismo que es unicelular, que no tiene núcleo definido y que se reproduce por fisión binaria y sobrevive en condiciones extremas. ¿Pertenece al reino monera o al reino protista? ¿Monera? Monera. Monera. Perfecto. Monera, Muy profe. bien, chicos. Monero, Muy bien, chicos. Bueno, este es un ejemplo sencillo que lo podemos después ir como trabajando un poco más con complejidad. Los voy a ir armando. A mí me gusta armar mucho este tipo de problemas. Después ahí armé otros que son respecto a la unidad 1 que se los voy a ir mostrando, que son problemas así como de pensar de la vida cotidiana, así como decimos, bueno, a ver, me agarré un resfrío, ¿qué síntomas tengo? ¿Tengo fiebre? ¿No tengo fiebre? ¿Debería tomar antibiótico? ¿No debería tomar antibiótico? Para que ustedes también esto que van entendiendo, que van a ir viendo de los seres vivos, de las clasificaciones, digo, les sirva para la vida cotidiana. Cuando también entiendan que, por ejemplo, no sé, les aparece un honguito en la piel o en la uña, puedan saber qué hacer respecto a lo mínimo conocimiento. Yo no estoy pretendiendo que con esto vayan a ser médicos, pero creo que está bueno que se puedan replantear la profesión que van a ejercer laboralmente y que la puedan empezar a vincular con su vida y empezar a tener pensamiento crítico. Esto quiere decir que puedan empezar a repensarse y decir, bueno, no sé, por ahí les va a pasar que algún compañero de trabajo o algún familiar les diga, ay, che, pero está resfriado, ¿por qué no te tomas un antibiótico? Y ustedes por ahí les sirve y digan, che, pará, o sea, no tengo fiebre, no tengo tos productiva, quizás solamente es virósico y cuando es virósico hay que dejar que pase y si la gripe no nos lleva a mayores consecuencias y no nos debilita nuestro sistema inmune, y quizás no tomo antibiótico. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mucha resistencia a los antibióticos. La gente que toma tanto antibiótico después no les hace nada, ¿sí? Entonces, no tomen antibióticos en lo posible y estudien. Y bueno, vamos a hacer un cierre acá. Vamos a dejar hoy por hoy el tema de la clasificación de hoy. Regularizo mi acceso al campus, los mantengo al tanto en las noticias y cualquier duda, cualquier consulta, armen un foro. Ustedes ya saben, ya saben manejar bien el campus o están ahí, se están poniendo en onda. Cuéntenme un poco.
Al campus lo sé manejar bien yo. Lo que no sé manejar bien yo ahora es el Zoom, que se me complicó para el entrar y tengo todo en inglés. Ah, al Zoom, ok. Bueno. Bueno, yo chicos, ahí no les puedo prometer que hagamos cambio porque justamente la creación de este Zoom, de esta cuenta de Zoom, nace a raíz de que al menos a mí no me daba acceso en las otras plataformas, en Meet ni en mis cuentas, para grabar la clase. Entonces, lo que nos ha permitido esta cuenta es poder grabar la clase, ¿sí? Así que bueno, porque entiendo que ustedes todos van a querer las clases subidas, después las pueden ver y obviamente entendiendo que no todos los estudiantes, más allá del internet o las dificultades técnicas que puedan tener, quizás no todos pueden entrar a la teoría por cuestiones laborales o personales. Entonces, bueno, el objetivo era lograr dar clases con una plataforma que se pueda quedar la clase grabada. Así que bueno, les agradezco un montón la paciencia y quedo a su disposición por cualquier consulta que quieran hacer en el foro. Y bueno, lo que les recomiendo siempre, que lean, que estudien, que repasen, que practiquen y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Profe, antes que termine. Sí. Gracias. Daniel, ¿me Profe. ibas a hacer una Profe, nos consulta? vemos, gracias. Sí, te iba a comentar que en la pantalla donde está presentando sale como aula comisión 2. Sí. Bueno, eso también, chicos, es un error técnico nomás. Este link era para la comisión 1 igual. Quédense tranquilos que lo hicimos bien. Estaban todos los de la comisión 1. Vos sos de la comisión 1, ¿verdad? Sí, sí. Sí, quédense tranquilos que es un error técnico que ya lo van a arreglar. Como es nuevo, ya lo van a arreglar. Pero este link va a quedar, entiendo, y se los voy a confirmar, este ID o link va a quedar listo ya para la comisión 1. Entonces, cada vez que tengan teoría o consulta, en su horario de las 5 de la tarde, se van a conectar con este link directamente. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, el día lunes también queda la clase al mismo horario. Entiendo que sí. Entiendo que sí, chicos. Cualquier Perfecto, cosa, gracias. por favor, estén al día con las noticias y novedades. La idea es no cambiarlas, tener fijos, surgen un montón de cuestiones personales, laborales y de organización, pero quédense tranquilos que si llega a haber algún cambio, les vamos a informar en el campus, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes, para los que se van yendo. Nos vemos la próxima clase y cualquier consulta o sugerencia, los voy a estar escuchando y los voy a estar leyendo. Nos vemos, chicos. Chao, Nos vemos. profe, gracias. Chao, Profe. Chao, profe. chicos. Que Chao, anden muy profe, bien. Buen fin de gracias. semana. Igualmente, Chao. adiós. Adiós. Profe, Sí. le hago una consulta, sabe que a mí me faltó responder una o dos preguntas, no me recuerdo bien si las respondí, de la Ok. autoevaluación. Y Ok. quería saber si eso se abre de nuevo o no. Creería que no, pero te voy a pedir que lo hagas la consulta en el foro, ¿sí? Particularmente porque justamente hay cosas que por ahí me pierdo un poquito y soy nueva en el campus, para que te podamos responder por escrito y los profes puedan ponerte y te quedes tranquilo. Yo calculo que no, pero creo que no va a haber ningún inconveniente respecto a esta falta que has tenido, ¿sí? Sí, lo que he leído es que los profes, por favor, recomiendan que cada vez que van a hacer un práctico o una autoevaluación, que lo puedan hacer y asegurarse que tengan un muy buen internet, así lo pueden hacer bien, ¿sí? De todas maneras, chicos, cualquier consulta que tengan técnica, por favor, déjenla en el foro, así podemos asesorarlos y responderles, ¿bien? Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, chicos, muchas gracias.